Bienvenidos una semana más a Canalateca y a una nueva modificación con OBD11. Hoy vamos a ver cómo modificar la respuesta del acelerador para obtener así una aceleración más lineal sin entregas repentinas. Muchos de vosotros me habéis comentado que no os gusta la sensación que tenéis al pisar el acelerador, ya que da la sensación de que hay un retardo y que no conseguimos una buena aceleración hasta que pisamos más a fondo. Es cierto que podemos mejorar un poco la aceleración activando el modo Sport en el perfil de conducción, pero todavía se sigue notando ese retardo. También se puede conseguir una buena aceleración a través de lo que se conoce como kickdown y que explico en el vídeo que os dejo al final, pero para eso tenemos que pisar al fondo del acelerador. Con OBD11 podremos mejorar esta respuesta del acelerador de dos maneras diferentes. La primera es a través de las aplicaciones predefinidas que lleva la propia aplicación de OBD11, por lo que no necesitaremos la licencia Pro. Tan solo tenemos que gastar 10 créditos. La otra manera sí que requiere la licencia Pro, pero no tendremos que gastar ningún crédito. Vamos allá. Entramos en las aplicaciones y buscamos la modificación. A mí hay algunas que me aparecen en español y otras en inglés. Esa en concreto me aparece en inglés, se llama Throttle Pedal Response, es decir, respuesta del pedal del acelerador. Nos informa de que esta modificación incrementa la sensibilidad y velocidad de respuesta del acelerador y da al conductor una sensación de conducción más deportiva. Vamos a hacer el cambio. Me dice que tengo el valor actual es el estándar y vamos a ponerlo en responsive. Activar. Ya está. Si tenéis la licencia Pro y preferís codificarlo vosotros directamente, vamos a ver cómo. Tenéis que ir a las unidades de control y buscar la 44, que es la de la dirección asistida. Vamos a adaptación y tenemos que buscar por conmutación. Aquí, conmutación de perfil de conducción. Entramos y aquí veis que aparece el valor que acabo de poner con la aplicación. Es decir, el que viene por defecto es el gradual, controlado por tiempo, y el que tenemos que poner es el directamente controlado por valor umbral. Que es el que aparece ahora porque lo acabo de cambiar. Ahora vamos a probarlo a ver qué sensaciones me da. Os tengo que decir que los seguidores que ya han probado esta modificación me han dicho que donde realmente se nota una mejora es en los vehículos con cambio manual. Los que tienen cambio automático también mejoran, pero esta mejora no es tan apreciable. Bueno, vamos allá. Bueno, ya de entrada se nota, ¿eh? Se nota que pisando un poquito el pedal del acelerador, el coche ya responde antes. Ahora vamos a entrar en esta rotonda, a ver qué tal. Sí, sí, o sea, a bajas revoluciones el coche responde antes. Es una sensación como más de... Es como un modo de conducción Sport, pero al siguiente nivel. Ahora voy en modo normal y tengo una sensación de conducción deportiva. Es decir, le doy acelerador, a medida que piso el acelerador, el coche va respondiendo de manera lineal.
no como antes, que pisabas y el coche apenas respondía y no era hasta que apretabas más a fondo el coche no aceleraba más. Esto con el modo de conducción, en el modo Sport, se corregía un poco, pero con esta modificación la verdad es que se nota mucho. Yo lo noto mucho con el cambio manual. Sí, o sea, se aprecia como a revoluciones bajas el coche responde mejor. A ver, no es que el coche tenga más aceleración, es decir, si hacéis una prueba de aceleración de 0 a 100, yo creo que va a salir lo mismo. Simplemente es que la entrega de esta aceleración es más lineal, ¿vale? No es que empieza por abajo y luego sube de golpe, es más lineal. Ahora voy a 1500 revoluciones, voy en tercera. Y voy a entrar en una rotonda con tercera. Un poquito de gas. Sí, esto responde muy bien. Y esto en modo normal. Si le pongo en modo Sport, vamos a ver. Voy a entrar en otra rotonda también, en tercera. 1500 revoluciones. Acelero. Bueno, con modo Sport todavía más. Me gusta. Bueno, yo lo que os diría es que si tenéis el OBD11, no cuesta nada probarlo. Si tenéis el normal, pues gastar 10 créditos, y si no, hacerlo con la licencia Pro y probar a ver qué os parece. A mí me gusta, yo de momento creo que lo voy a dejar puesto. Vale, pues si lo probáis ya me diréis qué os parece en los comentarios, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.